Fabián Pulido. Con 20 años de carrera profesional en el área de la comunicación, Fabián ha producido y conducido en medios locales y nacionales como Radio Fórmula, Argos Comunicación, Grupo Multimedios, Televisión Azteca y Proyecto 40. En medios electrónicos, blogger por 6 años en Milenio Diario. Interesado seguidor de la política mexicana y publicista de carrera con particular desarrollo en el marketing político. Su pasión por comunicar lo ha llevado a ser parte de empresas emblemáticas como la American Broadcasting Company, en la ciudad de Nueva York, dentro de las producciones nacionales en vivo como Lifeway Regis and Kiruli. Fabián Pulido estudió comunicación, graduado con honores en la Universidad de las Américas Puebla, con estudios en Broadcasting y Journalism por la Universidad Luke Haven en Pensilvania. Hoy hace equipo con Tribuna Comunicación como productor general del área de noticias. Gracias por acompañarnos en este gran esfuerzo de Tribuna Noticias. Y vamos a comenzar con este tema que además se pone más interesante en este año electoral. El asunto de llevar a las mujeres a la silla presidencial. El asunto de que las mujeres busquen además este puesto, capaces sin duda, y de eso vamos a platicar porque seguimos todavía con estos mitos y con estas dudas y con estas telarañas misóginas de si las mujeres son capaces o no de tener puestos y cargos importantes. Tenemos ya ejemplos. Desgraciadamente no son tantas como países en el mundo quienes lideran los gobiernos, pero bueno, poco a poco se ha avanzado y la comunicación tiene mucho que ver en cómo proyectar a la mujer y a veces de una manera errónea, y vamos a platicar de eso. Primero me gustaría preguntarles sobre mujeres que han buscado la presidencia en este país. Levante la mano quien afirme que en la historia de México 3 mujeres han buscado la presidencia. ¿Estoy en lo correcto? 3 mujeres, 4 mujeres, 2 mujeres han buscado la presidencia de la República. Bueno, 5 mujeres a través de la historia moderna de México han buscado la presidencia de este país. Y aquí las tenemos. La última, evidentemente, está trabajando para ello, Margarita Zavala. Pero tenemos a doña Rosario Ibarra de Piedra, a Marcela Lombardo Otero, a Cecilia Soto, a Patricia Mercado y a Josefina Vázquez Mota. La primera, doña Rosario Ibarra de Piedra, busca la presidencia en 1982 por el Partido Revolucionario de los Trabajadores. Y desafortunadamente queda en octavo de 9, no le va muy bien, 1.76% de la votación de doña Rosario Ibarra de Piedra. Posteriormente sigue trabajando en el asunto político y logra ser diputada del Partido Revolucionario de los Trabajadores en 1985, lo logra, diputada del PRD del 94 al 97 y senadora del PT, del Partido del Trabajo, de 2009 a 2012. Esta es la carrera política de doña Rosario Ibarra de Piedra, una mujer que es identificada y muy, muy bien identificada por movimientos de izquierda, por la lucha social, y vamos a saber más adelante por qué. En el 88 busca una vez más la presidencia, 6 años después de aquella primera ocasión en el 82. Y lo hacen además en una elección histórica, polémica, el famoso fraude electoral, la famosa caída del sistema, en donde busca la presidencia frente a un Carlos Salinas de Gortari y una maquinaria priista que llevaba más de 70 años gobernando este país. Y doña Rosario se arma de valor y busca hombro con hombro, junto con el maquillo, Manuel Cloutier por el PAN, y el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, la presidencia. Y sabemos lo que sucede. Un supuesto fraude electoral, una caída del sistema, cuando las votaciones y los números favorecían al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, viene esta confusión porque, no sé si algunos de ustedes sepan, pero la frase de la caída del sistema no es de Manuel Bartlett, es de Diego Fernández de Ceballos. Bartlett jamás pronuncia esas palabras. Y hay versiones de si Cloutier, el ingeniero Cárdenas y doña Rosario Ibarra de Piedra llegaron a Palacio Nacional y tumbaron la puerta para hablar con el secretario de Gobernación, Manuel Bartlett,
O la versión de Manuel Bartlett diciendo que pasen, por favor, sin ningún problema. Llegaron, leyeron un pliego petitorio famoso, hay videos, hay registro al respecto, y posteriormente entraron a hablar con el secretario de Gobernación, quien era el responsable en ese momento, en ese sexenio, de las elecciones en el país. Y bueno, discuten, hablan sobre la inconformidad de los resultados, y al final de cuentas sabemos que Carlos Salinas de Gortari fue el ganador, el triunfador y presidente de la República. Bueno, en esta ocasión también lo buscó doña Rosario Ibarra de Piedra, quedando en último lugar. ¿Y de dónde viene toda esta energía? ¿De dónde viene la energía de esta mujer pequeña en el físico, pero con mucho arrojo y con mucha pasión? Bueno, de la desaparición de su hijo, de Jesús Piedra Ibarra. Desaparece en 1975. Estudiante de medicina, miembro de la Liga 23 de septiembre, que era considerada una liga, una guerrilla comunista que buscaba a través de la imposición colocar un sistema comunista en nuestro país. Y entonces había, en esa época, en ese México, pues manifestaciones, había cierta violencia, desaparecidos, por lo tanto que el asunto de los 43 no es algo nuevo, y cuando muchos estamos realmente o nos manifestamos con este hartazgo por cómo se viven y cómo se dan las cosas políticamente en este país, es porque hay un historial y porque hay años atrás de lo mismo, de desaparecidos, de violencia, de periodistas asesinados, y esto sucede también con el hijo de Rosario Ibarra de Piedra. Desaparece y es donde la mujer nace con este ímpetu político y con esta lucha social, lucha de izquierda. Esta frase es, para mí, potente, desgarradora, increíble. Yo parí a mi hijo físicamente, pero políticamente fui parida por él. Y esto me recuerda mucho al caso de Isabel Miranda de Gualas, no sé si la recuerdan, esta mujer cuyo hijo fue secuestrado, decidió colocar espectaculares por la Ciudad de México y la zona metropolitana y hacerla prácticamente de procuradora, de investigadora, y encontrar a los culpables y llevarlos a la cárcel. Ese arrojo, esa fuerza de doña Rosario Ibarra de Piedra, es lo que la lleva a la política, lo cual la coloca en un lugar especial. ¿Por qué? Porque tiene una misión que desde dentro le brota, un objetivo que nace por esta necesidad de hacer justicia para su hijo. Estoy haciendo este repaso de las mujeres que han buscado la presidencia y lo voy a llevar también de la mano con la parte mercadológica, pero es que es importante saber de dónde viene el sustento del candidato o de la candidata. ¿Por qué está ahí? ¿Por qué busca llegar a la presidencia? ¿Por qué busca el poder? Tanto para una mujer como para un hombre, para cualquiera que busca un puesto de elección popular, tiene que haber un sustento, porque ese sustento va a ser en gran medida la información que se va a transmitir en la campaña publicitaria. Doña Marcela Lombardo Otero, en 1994 busca la presidencia de la República. Lo hace en esta elección muy interesante con viejos lobos de mar, como Diego Fernández de Ceballos, con Ernesto Zedillo, y decide buscar la presidencia por el Partido Popular Socialista. Obtiene solamente el 0.47% de los votos, lo cual quiere decir que pierde el registro. Ahora, ella es hija de un poblano ilustre, don Vicente Lombardo Toledano, secretario general de la CTM, diputado federal, gobernador del estado de Puebla y fundador del Partido Popular Socialista, por el cual su hija busca años después la presidencia de la República. Cecilia Soto, una mujer muy capaz, preparada, aguerrida, fue embajadora de México en Brasil, busca la presidencia en 1994, esto quiere decir que tenemos a dos mujeres compitiendo en una misma elección, con estos viejos lobos de mar, con estas hienas verdaderas de la política. Lo hace por el Partido del Trabajo y, como les digo, compite con Marcela Lombardo Otero. Y aquí tenemos la terna, nada fácil. Ernesto Zedillo, después del cruel asesinato de Luis Donaldo Colosio, tiene que tomar él, por consenso de los gobernadores priistas, la candidatura,
Ernesto Zedillo llevaba la campaña de Luis Donaldo Colosio, y bueno, los gobernadores creyeron que era la figura que debía representarlos. El ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, que les cuento, Diego Fernández de Ceballos y González Torres del Partido Verde, que en ese momento era fundador, presidente, dueño, candidato, todo. Un poco como Dante Delgado con Convergencia y ahora Movimiento Ciudadano. Bueno, aquí está la terna con estas dos mujeres frente a estos cuatro, pues ya experimentados políticos. Y esta es la gran pregunta. Si México está preparado para una mujer presidente, un tanto misógina, pero yo más bien me preguntaría si México está preparado. Nada más. Cuando escucho las conversaciones de café o las comidas con familiares o con amigos, creo que mi respuesta no es un tanto cuanto positiva, porque lo que escuchas no es una sociedad politizada o informada. No hablamos de la gente que se encuentra fuera de la urbe, que se encuentran por sus condiciones naturales alejados de la comunicación, que tienen problemas muy graves, no tienen los servicios básicos, no tienen agua, no tienen luz, el alimento es escaso, no hay trabajo, si se dedican al campo, pues desafortunadamente los coyotes los explotan, es decir, son paisanos en condiciones muy desafortunadas, cuya problemática es cómo llevar el alimento a la mesa ese día. ¿Qué se van a andar preocupando por quién es el candidato, de dónde viene o a dónde va? ¿O qué ofrece otra vez? Porque han pasado por la Sierra Norte o por estas comunidades tan alejadas tantas veces, tantos hombres prometiendo tanto, que ya no les interesa. Pero ¿qué pasa con la gente que está en la urbe? Con los universitarios, con los profesionales, con los empresarios, con los emprendedores, con toda esta gente, los artistas intelectuales, que son del sector quizá mucho más informado sin duda. Pero ¿qué pasa con nosotros? Que no nos interesa, que no nos informamos y lo que hacemos es reproducir solamente lo que te manda la tía por el WhatsApp, porque lo escuchó de la vecina, porque te manda una liga de un medio de comunicación que quién sabe cuál es, pero que asegura que Andrés Manuel, o que Peña Nieto, o que La Gaviota, y se van reproduciendo una cantidad de mensajes, una cadena de desinformación impresionante. De verdad es muy decepcionante y muy triste. Yo hace muchos años dije, no vuelvo a platicar de política. No puedo, no es posible. Es como si yo neciara y me sentara a hablar de fútbol con alguien. No tengo ni idea. Le voy a los Pumas, nada más. Es todo lo que sé. Y a los Lobos Buap también, por supuesto. Lobos Buap, a ver. Y lo prometí, lo dije al aire. Si ganan los Lobos Buap, va a ser mi equipo. Pero es todo lo que sé. De política me interesa, me gusta, trato de informarme más. Y entonces es un choque muy fuerte el estar neceando con mitos y leyendas, con memes y con chismes. Entonces, ¿México está preparado para una mujer presidente? La pregunta es, ¿México está preparado? Punto. Quisiera pensar que en cada elección deberá prepararse más, informarse más, y esa es la invitación que les hago a ustedes para que también la hagan a sus amigos, a sus familiares y a la tía que te manda esos mensajes por WhatsApp todos los días, que no tiene de nada. Bueno, otra mujer que buscó la presidencia en el 2006, Patricia Mercado Castro, del Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina, un partido de más joven en su momento cuando ella se lanza. Y se lanza nada menos y nada más que con Felipe Calderón, Roberto Madrazo y Andrés Manuel López Obrador. También tres grandes de la política. Felipe Calderón con una carrera ya más o menos desarrollada, sobre todo dentro del partido, dentro de Acción Nacional. En esa época, recordarán que fue secretario de Energía con Vicente Fox, y realmente no era un hombre muy popular allá afuera. Cuando muchos me preguntan, oye, ¿y este candidato crees que pueda ganar? Porque pues no lo conocen más que en la capital de Puebla. Yo digo que sí, si Felipe Calderón ganó la presidencia de México, cualquiera puede ganar un puesto de elección popular, porque era un hombre realmente desconocido. Y bueno, Josefina Vázquez Mota, en el 2012.
por el Partido Acción Nacional. No, estamos bien ahí, estamos bien ahí. Una mujer como secretaria de Estado muy capaz, muy preparada, escribe un libro que se llama Dios mío, hazme viuda, por favor, que se convierte en un bestseller, millones de copias vendidas, por lo menos 1 millón de copias vendidas. Y curiosamente, siendo una mujer muy capaz en el tema ya político, como secretaria de Estado en el gobierno de Vicente Fox, y conociendo también las mañas de la mercadotecnia, porque originalmente su libro no se llamaba así, resulta que lo acaba de escribir, lo entrega a la editorial asume un título, lo coloca, empieza a hacer las copias, y cuando Josefina ve el libro dice, esto no va a vender nada. Tenía un título ahí, cursi, no sé, algo, con flores y con mariposas. Pide que se cancele esa edición, ella paga una reimpresión del libro con el nuevo título, Dios mío, hazme viuda, por favor. Solo le cambió el título. Y ¡pum! Es un bestseller. ¿Qué pasó? La primera secretaria de Desarrollo Social en el país, la primera en ocupar ese puesto. La primera secretaria de Educación Pública con Felipe Calderón. Y la primera mujer candidata del PAN. ¡Wow! ¿Qué más puedes pedir? Y además le tocó enfrentar temas muy delicados en ambas secretarías. Desastres en el sur de la República Mexicana por huracanes y por lluvias. Enfrentarse al Bester Gordillo como secretaria de Educación Pública. Y sin embargo, pobre Josefina. Es que a mí ya me daba pena, de verdad, ver los spots y escucharla. Y yo la admiraba muchísimo, y la admiro, es una mujer muy capaz. Pero ¿qué pasa cuando la comunicación no refleja esos valores, los valores del candidato o de la candidata? Y entonces vamos a empezar a hablar del tema que nos trae el día de hoy. ¿Cómo comunicar, cómo explotar, cómo proyectar a una candidata, a una mujer que busca un puesto político, sobre todo en América Latina y particularmente en México? ¿Cómo hacerlo de manera correcta para que pueda avanzar? Si Felipe Calderón ganó, con esa voz y con ese aspecto pequeño, cualquiera puede ganar. Qué fácil cuando eres Vicente Fox, mides 2 metros. La comunicación tiene muchísimo que ver. La mercadotecnia está hecha para eso, para poder ayudar y llevar el mensaje correctamente de eso que es tu producto. Ese producto es el candidato. Entonces, hay 3 puntos importantes que deben recordar en el marketing, particularmente en el marketing político. Uno de ellos es, para poder armar tu discurso y tu estrategia y tu campaña, tomar en cuenta los valores, los puntos fuertes de tu candidato. ¿Qué es lo que tiene que puede ser explotable, comunicativamente hablando? ¿Cuál es la carnita, como decimos en el argot de la mercadotecnia y la publicidad? ¿Cuál es el veneno que tiene este candidato para poder explotarlo, para poder comunicarlo a través de un discurso construido precisamente alrededor de estos valores? Punto número 1. Punto número 2, ¿qué representa? ¿Qué partido político representa? ¿Y cuáles son los valores? ¿Cuál es la historia? ¿Cuál es la mística de ese partido político? Porque mucho tiene que ver también para proyectar ese mensaje. Por eso el tema de las coaliciones a veces es como el PAN y el PRD, que aborten los del PRD, el PAN, no, que no aborten, que se casen los homosexuales, no, que no se casen. ¿Cómo es posible que 2 partidos tan opuestos piensen armar un frente común en una elección? Es muy importante respetar esa mística del partido, porque por eso los electores están ahí. Porque son cristianos y católicos y no les gusta el aborto, muy bien. Porque son liberales, son de izquierda, porque están de acuerdo en los derechos humanos y que los hombres y las mujeres se casen entre sí, muy bien. Para eso se crean los partidos políticos, para poder englobar estas ideas y estas pasiones, y son válidas unas como las otras. Vivimos en un país libre, supuestamente. O eres un candidato ciudadano,
¿Qué bandera entonces puedes llevar como candidato ciudadano? ¿Qué quieren los candidatos? Para empezar, el candidato ciudadano no quiere ningún partido político. Es la principal bandera, está harto, como también lo están, quien lo apoyan, están hartos de este sistema político y del sistema de partidos. Entonces hay que respetar muy bien esa mística del partido. Y el tercer punto importante para poder desarrollar la estrategia a través de un discurso es qué es lo que buscan, qué es lo que quieren, cuáles son los temores y necesidades de tu mercado, que en este caso son los electores. ¿Qué están buscando? Y en ese punto es donde viene la parte científica, la parte de las herramientas en donde podemos cuestionar, podemos evaluar, podemos medir para tener la certeza de ese discurso que va a reflejar esas necesidades o que va a omitir esos miedos. Esa parte, la tercera, es muy importante. Ahora, ¿qué tan nuevo es el marketing político en nuestro país? Es completamente nuevo. Prácticamente en el 2000 podemos decir que se inaugura de manera oficial el marketing político en este país. Antes del 2000 no existía como tal esta idea, este conjunto de herramientas y de expertos que conformaran esta dinámica llamada marketing político. Era prácticamente rudimentario. Todos ustedes son jóvenes y no recuerdan ni quién es el tío Gamboín, ni lo conocieron. A Chabelo sí, porque bueno, Chabelo está cañón. Pero no llegaron a ver esas campañas, esos panfletos, spots, pues muy pocos, más bien eran entrevistas, de las cuales pues el PRI acaparaba evidentemente todos los espacios, de la mano de Televisa. Pero antes del 2000, pero sobre todo en la década de los 70 y de los 80, la campaña o las campañas políticas se basaban en discursos y herramientas muy rudimentarias, ¿no? Sobre todo la oposición. El PRI era muy institucional, pero además tenía el dinero, tenía el recurso, tenía los medios, tenía todo para poder imprimir cuantas playeras, gorras, bolsas, sombrillas, canastas, todo lo posible. Había el recurso social para ir a las comunidades alejadas, comprar el famoso voto, tenían la televisión, la del Estado y la privada, Televisa, tenían todo. Y tenían un discurso muy institucional, como lo sigue siendo hasta la fecha el PRI, institucionalizados, estructurados, correctos, y de alguna manera por eso han sobrevivido, y de alguna manera por eso recuperaron la presidencia de la República, por esa organización, por esa estructura y por esa institucionalidad que, como podemos ver, en el PAN ya no existe. Lo estamos viendo ahorita, en este momento. Como el PRD no lo ha tenido tampoco. Ese orden y esa disciplina. Bueno, el PRI, con todo ello, pues podía ganar elección tras elección. De buena y de mala manera también, evidentemente, robándose urnas, rellenándolas, etcétera, etcétera. A mí me tocó ver soldados llegando, yo soy de Tehuacán. ¿Alguien de Tehuacán? ¿Nadie de Tehuacán? Muy bien. Llegando a las casillas y llevándose las urnas los soldados, literal, de manera desvergonzada. Eso vivíamos en los 80. Olvídense de una campaña estructurada, no importa. ¿Qué va a decir el candidato? No importa lo que diga, vamos a ganar las elecciones de cualquier manera. Entonces, no había ese interés por estructurar algo profesional en el mensaje y en la campaña. La oposición lo hace de manera rudimentaria, pues el primo que medio dibuja, que haga unos volantes y que haga como un DDT, un veneno y las ratas que corren, que son del PRI. Así era realmente. Tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, ¿no? Pues, especie de volantillo del maquillo de Cloutier. Insurgentes otra vez, la toma de la avenida Insurgentes en la Ciudad de México, pues para llevar el mensaje. Completamente, pues como pueden ver, rudimentario, ¿no? El primo de la imprenta los mandó a hacer y allí estaba la comunicación del PAN en aquella época. Esta es un poquito más jocosa, pero sigue siendo rudimentaria. Y aquí vemos los errores de comunicación que entonces no se veían en aquella época. Sábado sin acento, y sobre todo la frase de abajo es la que me llama mucho la atención.
Demos el cambio con Cloutier con el PAN. Demos el cambio con Cloutier con el PAN. Con. Pues ya tienes el logo ahí. Pues es lógico que es con el PAN. No va a ser con nadie más. Pero bueno, no se veían esas cosas. En los detalles está el demonio. Ahí está, en los detalles. Vamos a ver ahora un ejemplo del PRI institucional y con recursos. Más de una tinta, qué bonito. Miguel de la Madrid para presidente, de frente. Es más, la tenían tan segura que hacían frases como que las flores de esta semilla sean mi homenaje a las madres mexicanas. Porque ya gané. Entonces, no tengo que discutir con nadie ni convencer a nadie. Mejor las apapacho porque prácticamente tenemos la presidencia en el bolsillo. Llega el 2000 y entonces sí viene la profesionalización del discurso, de la estrategia. Se juntan los expertos, los comunicadores, los mercadólogos, los diseñadores, alrededor de un individuo que evidentemente, por tener esta cercanía con el gran emblema, con la gran marca, con la gran maquinaria mercadológica de este planeta, que es Coca-Cola, pues conoce muy bien el trasfondo, conoce muy bien tras bambalinas, conoce las juntas creativas, conoce la fórmula para poder llevar un producto y mantenerlo, como Coca-Cola. Entonces, Vicente Fox evidentemente se ve a sí mismo y dice, yo soy un buen producto, yo puedo llegar a ser presidente. Y si vemos todos los valores que tuvo entonces Vicente Fox, entendemos el por qué ganó la presidencia de la República. Recuerden que hablábamos de, número uno, explotar las fortalezas de tu candidato, respetar la mística de tu partido y proyectar aquello que el ciudadano, el mercado quiere. Y lo hizo perfectamente bien la campaña de Vicente Fox. Un hombre sin duda distinto, 2 metros, manos grandes, con sus botas, con su hebilla, ciertamente hablando de una manera distinta, fuerte, vamos a sacar al PRI de los Pinos. Dios mío, ¿quién es este hombre? Es Pedro Infante, en política, con el caballo y todo. Este macho mexicano que tanto esperamos, llegó para sacar al PRI de los Pinos. Ahí está la necesidad del electorado. Por años, México quería sacar al PRI de los Pinos. Y no lo lográbamos, no se podía, controlaban todo. Entonces, junta las cualidades de este hombre, con su elocuencia distinta, con su físico gallardo, grande, y lo sumas con la mística de un partido que por muchos años repetía el tema del cambio, hay que cambiar, hay que sacar al PRI, es que estos rateros, es que bla bla, con sus herramientas primitivas y mal hechas, pero el discurso por muchos años fue el mismo. El PRI gobierno nos tiene sometidos, el PRI gobierno es la dictadura, hay que sacar al PRI. Y perfectamente bien, estos 3 elementos que les comenté hace rato, se conjuntan y llevan a Vicente Fox a la presidencia de la República. Con un electorado joven, en el 2000, un gran número una gran parte del electorado se componía por jóvenes, votaban por primera vez, y también por, digamos, un momento mucho más cercano en términos de comunicación, si bien no existían las redes sociales, ni estaba en boga el asunto de los celulares, pero ya había por lo menos mensajes de texto, se había roto esa barrera del teléfono con alambre o inalámbrico, ya se tenían ciertos gadgets para poder reproducir, por lo menos en texto, ciertos mensajes. Fue un conjunto, fue la alineación de los planetas y todo el trabajo mercadológico que permitió aprovechar esa alineación para llevar a Vicente Fox al triunfo en el 2000. Cárdenas gana por hartazgo. Vicente Fox gana por hartazgo, más el uso de la mercadotecnia. Luis Costa Bonino es un gran mercadólogo uruguayo, quien dice que el marketing político es la búsqueda de votos con la ayuda de la tecnología, y bueno, se nos fue ahí
parte del texto. No, por favor. Tranquilos. Bueno, ahora, tradicionalmente, el conocimiento del mercado y la elocuencia eran la suma perfecta para poder proyectar la estrategia y el mensaje. En el nuevo siglo es prácticamente lo mismo, pero ahora con un pequeño detalle, que tienes que llegar a millones de personas, y esto lo han logrado, evidentemente, la red y las redes sociales. Somos aproximadamente 7.500 millones de habitantes en este planeta, de los cuales la mitad está online. La mitad, cerca de 3.500 personas, 3.500 millones de personas están conectadas a la red. Y de esas 3.500 millones de personas, la mitad lo hacen a través del celular, del móvil. Por lo tanto, ahora, si bien puede ser un factor positivo esta conectividad y esta cercanía con tu mercado, que es el electorado, también puede resultar contraproducente. Tienes que tener mucho cuidado en lo que mandas, tienes que tener mucho cuidado cómo estructuras tu mensaje y lo envías, y también, como lo comentaba Marcelo hace un momento, estar listo para cuando vienen los embates y cuando vienen las campañas negativas y sucias, cómo poder contrarrestar esos mensajes ante millones que en ese momento están llegando a ellos esa campaña, esa estrategia o esa acción. Bueno, en el estudio de mercado es muy importante considerar esto para armar tu estrategia y tu discurso. Las estadísticas, a través de los censos, que te permiten también direccionar los programas sociales. Aquí hablamos del tercer punto que les comentaba, conocer cuáles son las necesidades del mercado, utilizar estas herramientas para poder proyectar ese discurso en donde lo puedes también focalizar. Si bien tienes una frase de campaña sombrilla, también tienes que tener tus frases individualizadas para cada uno de los mercados que tienen ciertas necesidades, que quieren algo en específico. Y eso nos ayuda, para obtener esa información, nos ayuda muchísimo las estadísticas y los censos. Y las encuestas de opinión, que ustedes que son comunicadores, muchos de ustedes estudian comunicación, mercadotecnia, etcétera, saben que las cuantitativas nos permite saber qué es lo que piensa la mayoría de las personas, y las cualitativas, el por qué piensan así, para entonces hacer el giro de tuerca en el detalle. Y armar tu estrategia de campaña, que es tu plan de guerra, por dónde vamos a ir, tiempos, poblaciones, mercados, sectores, dividir los discursos, tener uno en específico, uno que sea esa bandera que va a proyectar a tu candidato, y aquí sea una campaña política o la campaña de un producto, es muy importante establecer una buena frase y que además no juegue en doble sentido, y esto es lo que mucha gente no se da cuenta. Creen que de repente tienen la gran frase para el producto, para el candidato, y no se ponen a pensar de qué otra manera se puede utilizar esa frase en contra del producto o del candidato. Te puede llevar días, te puede llevar semanas tener una frase correcta para poder llevar como bandera a tu producto o a tu candidato. Los medios de comunicación, el plan de medios, radio, televisión, ahora redes sociales, de qué manera en las redes sociales, si es Facebook, a qué hora, cuáles son las horas indicadas para poder postear, en Twitter, en qué momento y cómo, si damos una liga o ponemos una foto, si damos la liga generamos cierto interés, hacemos que la gente se meta, genera tráfico a nuestra página, genera tráfico a nuestras redes, etcétera. Es la parte en donde tenemos que planear muy bien, además con el presupuesto, cómo vamos a través de qué medios vamos a llevar ese mensaje o ese discurso. Ahora, mujer más política más México. Se acercan en unos meses, además, la posibilidad de que podamos elegir o no a una mujer para la presidencia. Y aquí viene la pregunta, la tonta y misógina pregunta de, ¿serán capaces las mujeres? Como si los hombres dieran muy buenos ejemplos, ¿no?, como presidentes. ¿Serán capaces? Por supuesto que sí, vaya, ni se pregunta. ¿Son diferentes? Bueno, evidentemente, de alguna manera, pero no tiene nada que ver con la capacidad. Y tenemos que diferenciar, y lo haremos más adelante, entre el tema del sexo
y el género, que son dos cosas muy aparte. Entonces tenemos que generar un discurso claro, y en un momento más voy a poner como ejemplo, yo creo que una campaña que de verdad refleja lo que no debes hacer en una campaña política y para una mujer. Tienes que tener un discurso claro, no puedes confundir a tu mercado, no puedes confundir a tu electorado. Tienes que ser claro en ese discurso de lo que realmente quieres proyectar. Competitividad, desde mi punto de vista, es lo más importante que debes de reflejar sobre o que tenga que ver con este candidato o este producto, la competitividad. Eso es lo que le importa al electorado, es lo que le importa al ciudadano, que el candidato o la candidata sean competitivos, que estén preparados, que puedan tomar decisiones pues muchas veces fuertes, delicadas, que esa decisión puede costar vidas. Entonces, el discurso de la competitividad es realmente la base en un candidato, en una candidata. Entonces, no te distraigas con el sexo. Si lo que quieres proyectar es ¿cuán capaz es esta mujer? ¿Qué carrera ha tenido? ¿Qué puestos ha ocupado? Si tiene alguna experiencia en tal o cual área, cómo ha manejado previamente situaciones de crisis. Eso es lo que importa. Eso es lo que tienes que proyectar, como en el caso de Josefina Vázquez Mota. ¿Qué hizo como secretaria de Educación Pública? ¿Contra qué se enfrentó? ¿Qué hizo como secretaria de Desarrollo Social? ¿Qué tuvo que hacer en momentos de crisis, con los huracanes, con las pérdidas, con los damnificados? ¿Cómo respondió ante esa emergencia? ¿Cómo se comportaba, digamos, en este ámbito además lleno de hombres, ¿no? Que además están viendo, están vigilando, ¿no? El actuar de esta mujer secretaria. Eso es lo que importa, esa capacidad que en este caso tenía Josefina Vázquez Mota o tiene esta mujer candidata. No te distraigas en el género. Una cosa es el sexo masculino, femenino, es el tema biológico, el tema de tu cuerpo, de tu anatomía, y otra cosa es el género. No es lo mismo la mujer mexicana que la mujer de Palestina. El género es la construcción social que se hace alrededor de ese sexo. ¿Cómo es esa mujer en el Canadá? ¿Cómo es esa mujer o ese hombre en el Japón? Esa concepción es un tema cultural y es el tema del género. No tiene que ver con el tema del sexo, que es un asunto completamente biológico. Entonces, no te distraigas ni con el sexo, mucho menos con el género, que es una construcción social. Hombres y mujeres iguales, diferentes, yo diría ambos capaces, dependiendo del individuo, dependiendo del hombre y de la mujer y de lo que ha hecho. Y aquí viene el meollo del asunto. Josefina Vázquez Mota con este discurso, con esta frase, diferente. Un segundito, por favor. ¿Diferente a quién o diferente a qué? Y aquí viene el asunto del doble juego, ¿no? Diferente al gobierno actual, porque el gobierno actual era Felipe Calderón, de su partido. O sea, lo hizo mal y va a ser diferente a Felipe Calderón, que pertenece a su propio partido. ¿Diferente a quién? ¿O por qué es diferente? Y eso a mí, ¿qué valor me da? Es que ella es diferente. ¿De qué? ¿O por qué? Es decir, yo estoy buscando un mandatario, estoy buscando a un líder, estoy buscando a alguien que tome las riendas de un país. ¿Qué capacidades tiene? No, es que es diferente. Y además la visten como la maestra Jimena. Y vamos a hablar del asunto de la imagen más adelante. Entonces viene el doble juego. Pues si quieres un gobierno diferente, vota por Andrés Manuel López Obrador, que es el que lleva la bandera por muchos años de la diferencia y del cambio, y otra cosa distinta, de no ser a la mafia del poder, de ser la izquierda. Él lleva esa bandera de ser diferente, él. Entonces no ocupes una frase que te puede llevar a este doble juego y a este meme que en cuestión de segundos te da un golpe, un gancho al hígado. Cuidado con las frases.
Y bueno, y si lo vas a hacer, por lo menos escríbelo bien. Porque si es diferente. No, fue una catástrofe esta campaña. Una verdadera catástrofe. Arranca más o menos en segundo lugar de las preferencias, junto con Enrique Peña Nieto, Andrés Manuel, mucho más abajo que ahora está en otro planeta, mucho más abajo, y con Josefina parecía que más bien iba de reversa, completamente, más allá de que Peña Nieto o López Obrador avanzaran, parecía que iba de reversa, y cada vez se ponía la cosa peor. ¿Quién le llevaba la campaña? Gil Suárez es quien le llevaba la campaña, y uno se preguntaba, ¿de verdad quieren que gane? Parece que su peor enemigo está realizando la estrategia y la campaña de Josefina. Todo era burla, no había forma de que Josefina, pobrecita, se salvara. Ahí está, Gil Suárez. Ahora, tenemos esta frase, y aquí vamos a empezar a ver la diferencia de una candidata mujer en México, con esta estructura y con esta campaña, y otro personaje, que también buscó la presidencia de su país, pero con un discurso, una estrategia y una dinámica completamente distinta. La frase es, necesitamos a alguien que luche por todos. Quiero ser esa luchadora. ¿Y saben quién es? En ningún momento de la campaña de Hillary se tocó el tema del género o del sexo. Este país necesita una luchadora y yo soy esa luchadora. She's fighting for us, está peleando por nosotros. En ningún momento fue, because she's a woman, o because I'm a woman. Vote for me. You know what? Because I'm different. I'm a woman. Jamás se tocó ese tema. Voten por mí porque soy Hillary Clinton, porque he sido secretaria de Estado, porque he estado en la ONU, porque bla, 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 bla. Estas son mis credenciales. Esto he hecho en el mundo, dentro del gobierno, en la Casa Blanca, afuera, alrededor. Tengo la capacidad, conozco a los presidentes, conozco a los embajadores, me sé mover por los pasillos de la Casa Blanca, conozco otras bambalinas de todo el tema y las guerras sucias. Soy una experta en eso. Y eso es lo que proyectaron en su campaña. She's fighting for us. Ella está peleando por nosotros. No importa si es mujer o si es hombre, es Hillary Clinton, la estadista, la política, la mujer que está completamente estructurada y armada para poder enfrentar a los grandes líderes del mundo. Es una mujer capaz, y eso es lo que proyectaron en su discurso. Hillary para presidente, estoy listo o estoy lista para Hillary, perfecto. Y aquí tenemos un ejemplo también muy interesante. Angela Merkel, canciller de Alemania, desde el 2005, inteligentemente fuera de la crisis. Tenemos a esta mujer con un close-up y una frase muy sencilla. Inteligentemente fuera de la crisis. Es decir, el mensaje de lo que ese mercado, ese electorado necesitaba escuchar y que toma Merkel para proyectarlo en su discurso. Uno más, canciller para Alemania. No porque es mujer, no, porque es capaz, simplemente. ¿Qué pasa con Theresa May, primer ministro de Gran Bretaña? Fuerte, estable, con liderazgo. Esa es Theresa May. No porque es mujer, sino porque es capaz, porque tiene liderazgo, porque tiene fuerza, porque tiene conocimiento, partido conservador, porque sabe lo que hace. Y es lo que proyecta en su campaña. Podemos decir, bueno, pero eso es que el primer mundo pues es otro tema y se la saben mejor. No, también pasa en América Latina, en los países en desarrollo, como con Cristina Fernández de Kirchner. La fuerza de un pueblo, Cristina, 2011. Yo revisé varias herramientas de ella, no encontré nada que tuviera que ver, porque es mujer, vamos a votar por ella. Otro ejemplo de Cristina Fernández y Michelle Bachelet, actual presidenta de Chile, igual. Discursos que tienen que ver con las necesidades o neutrales o simplemente el hecho de quiero ser presidente, quiero ser presidenta. Nada que ver con el género, nada que ver con el sexo, con la capacidad. Entonces, no te distraigas con el sexo, no te distraigas con el género.
cuando es una candidata mujer. Ahora, sí, evidentemente, si tu candidata es mujer y va a un desayuno con señoras, empresarias y tal, puedes adecuar un discurso que tiene que ver con la empatía de tu género o de tu sexo, pero ya es un tema individualizado, no para tu campaña sombrilla, no para tu campaña rectora, no. Y aquí tenemos un gran ejemplo de, además, una contestación errónea de Margarita Zavala, cuando Andrés Manuel critica el que quiera ser presidenta por la cercanía con Felipe Calderón, y dice, AMLO me faltó al respeto. Pensar que somos la extensión de alguien es una falta de respeto a todas las mujeres, a todas, porque quien golpea a una, golpea a todas. Nos golpeó Andrés Manuel. Si su único argumento es con quién estoy casada, entonces no tiene argumento. ¡Claro que tiene argumento! Estás casada con el expresidente de México, que tiene una trayectoria y que tiene un saldo y que tiene un tema de desaparecidos, de muertos, de... Claro que tiene que ver, no porque seas mujer o porque seas esposa, sino de quién eres esposa. Si fuera la inversa sería lo mismo. Ella primero presidenta y después un Felipe Calderón queriendo ser presidente. Hay conflicto de interés. Por supuesto que es un tema de debate. Por supuesto que tiene que ver con quién estás casado. Sobre todo si provienes casi de un sexenio prácticamente, ¿no?, continuo. No tiene que ver con que seas mujer, tiene que ver con quién estás casada o casado. Funciona a la inversa, es lo mismo. Y lo dice aquí muy bien Beatriz Gutiérrez Müller, esposa de Andrés Manuel López Obrador. Una mujer no debería apelar al género para defenderse y atacar a sus contrincantes. Si buscamos equidad, le entramos parejo. Exactamente. Y ahora, este es el tema del discurso. Hasta ahí. Vamos brevemente con ejemplos de imagen y el cuidado de la imagen para proyectar a tu candidato, nada más como una pequeña cereza en el pastel. Errores en la campaña de imagen con Josefina Vázquez Mota. Spots oscuros, negros, sombríos, ¿no? Ahí parecía que estaba como en el sótano de alguna casa abandonada. No, es que de verdad decías, puta, nos está llevando la chingada y además sales de negro, como en una pinche cloaca. O sea, ¿dónde estás? ¿Dónde está metida Josefina? La siguiente imagen es terrible. En una supuesta oficina, parece reclusorio eso. Te lo juro, mandaron al reo con la directora del reclusorio. Oiga, ustedes que no saca usted la comida, ya me dijeron los muchachos reos que los golpea y... Eso parece su oficina. ¿Cómo puede ser eso una futura presidenta? Metida ahí, por Dios. Cuidado con la imagen, en el detalle está el demonio. ¿Qué diferencia? Iluminación, un espacio abierto atrás, sol, radiante, positivo, energía. Muy pocos se sienten contentos con un día gris y lluvioso. La mayoría de la gente está contenta con un día soleado. Un día soleado. Un ejemplo similar, la última campaña de Andrés Manuel López Obrador. Espacio abierto, luz, energía, la ternura, el niño. Pues yo sí quiero un presidente así, o una Hillary así, radiantes. No hay mi oficina oscura. Y otra imagen que tiene que ver con esta proyección de espacios abiertos. Aquí tenemos naturaleza, árboles, vida. Entonces, sí tiene que ver mucho el tema de la imagen. Es otra conferencia completamente distinta, el asunto de poder estudiar a tu candidato y poder de alguna manera moldearlo, no cambiarlo en su esencia, pero sí ayudarlo en algunos elementos de su vestir, de su aspecto, digamos, físico, y también del entorno en el cual tú lo colocas, porque todo eso proyecta. Y a propósito de esta proyección, terminamos con un video. Todavía no, por favor. En este video que vamos a ver a continuación, veremos detalles interesantes, algunos errores que podrían haberse evitado. Sin embargo, fue un video que causó conmoción hace 2 fines de semana. Fue un video que aceleró los tiempos para muchos partidos políticos, fue un video que empezó a mover a los medios de comunicación de Puebla, incluso nacionales, fue un video que por completo cambió la dinámica de las próximas elecciones aquí en Puebla en el 2018. Vamos a ver. Soy Enrique Cárdenas, un ciudadano orgullosamente poblano. Fui rector de la Universidad de las Américas 16 años. He compartido conocimiento con más de 10,000 alumnos en diversas instituciones.
El próximo año, los ciudadanos nos enfrentaremos a una decisión clave para el futuro de nuestra querida Puebla. Los ciudadanos, como tú, como yo, estamos hartos de la corrupción, de la impunidad y de los típicos políticos de siempre. Estoy listo para un cambio profundo. ¿Qué dices? ¿Le entramos? Aquí, podemos reconocer a un doctor Enrique Cárdenas, ex rector de la Universidad de las Américas Puebla, doctor en economía, un hombre muy capaz, un hombre admirado, digamos, por las plumas nacionales, por los académicos nacionales, los académicos de Puebla, incluso el rector de la Ibero, Fernando Fernández Font, y el rector de la UPAEP, el rector Baños, lo apoyaron en su decisión por buscar la gubernatura de Puebla. Está muy bien, es un hombre capaz, sin duda, lo puede hacer, sin duda, pero hay que cuidar los detalles. ¿Y qué vemos en este video brevemente? Sobre todo en el anterior, bueno, un lugar, aunque de alguna manera, yo no diría iluminado, yo diría blanco, pues encerrado un poco ahí, con las cortinas de 15 pesos de Costco, esas de papel, ya sabes, que cuelgas. Son estudiantes, yo fui estudiante, todos tuvimos esas cortinas. Ya tengo cortinas, de 15 pesos del Oxxo. Un cuello de camisa, pues un tanto cuanto, ¿no? El del lado derecho está para abajo, el del izquierdo para arriba. Y digo, si quieres proyectar también ese liderazgo y ese conocimiento que tienes ya per se, pues también hay que hacer una parte de la imagen. Estos detalles también cuentan mucho. No quiere decir que algunos, pocos somos los que nos damos cuenta quizá porque nos dedicamos a esto, pero aunque pareciera que no es evidente este tipo de detalles, sí te refleja, te da un mensaje, te cae, algo llega a ti que dices, está muy bien, pero ¿no? El manejo de las manos de Enrique Cárdenas, no, cuidado, o sea, tienes que controlar, tienes que sentar en el momento adecuado y no nada más estar moviendo las manos sin ton ni son. Entonces, bueno, en los detalles está el demonio. De tal manera que espero que les haya gustado y que les haya parecido útil esta plática. Si quieren dedicarse al tema mercadológico, pues ahí tienen algunas bases para poder tomar carrera, sobre todo en el tema político, que es muy apasionante. Muchísimas gracias al productor de Tribuna Noticias, gracias Fabián Pulido con nosotros y le hacemos entrega de este reconocimiento por esta participación tan importante que nos llena, por supuesto, de información, de contenido para poder transmitir mejor. Muchísimas gracias por este compromiso con Tribuna Noticias.